Que Dios los bendiga, hermanos. Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio al estudio de esta noche. La soberanía de Dios. Hemos tenido la bendición de dedicarle 3 estudios sobre un atributo de Dios, la cual fue su santidad. Y vimos que este atributo de su santidad es fundamental en su esencia y también en su carácter. Vimos que hay 2 facetas sobre la santidad de Dios. Hay una moral y ética, donde se pueden ver otros atributos como su justicia, su misericordia, su amor, etcétera, todo lo que es en el aspecto moral. Y vimos también que la otra faceta de la santidad de Dios era su belleza, su perfección, su gloria, tanto en la suma de sus atributos como también en el esplendor de su ser, como lo cantamos en el himno, la esperanza de estar con Dios en el cielo y pues estar en perfecta comunión con Él en la luz de su gloria. Eso fue lo que vimos en su santidad, y su santidad se puede apreciar desde el inicio hasta el final de la Biblia. Vemos su santidad en la creación. Vemos su santidad en sus buenas intenciones con nosotros, en el favor que Él le provee tanto a los buenos como a los malos, como nos dice Mateo 5:45, que Él provee el sol para buenos y malos, para justos y pecadores. Vemos también su santidad sobre todo en Cristo Jesús, donde es el exégesis o la manifestación suprema de la santidad de nuestro Padre Celestial. Normalmente cuando se hace un estudio de los atributos de Dios, se hacen de todas las maneras, pero diferentes a lo que yo estoy haciendo. Normalmente primero se clasifican, y normalmente se hacen en 2 clasificaciones: aquellos atributos que son incomunicables con aquellos que son comunicables. Aquellos atributos que nosotros no tenemos ninguna experiencia, no podemos asimilarlo, como por ejemplo su inmutabilidad, que significa que Dios no cambia. Nosotros no podemos lograr entender lo fundamental de ese atributo, pero nosotros sabemos perfectamente que siempre cambiamos y que vivimos en un mundo donde siempre hay cambios. Entonces eso sería como un atributo incomunicable, pero aquellos atributos que son comunicables son aquellos como el amor, que nosotros conocemos bien. No tenemos un perfecto amor como Dios, sin embargo, por experiencias desde nuestro nacimiento, cuando nuestros padres nos cuidan, conocemos lo que es el amor. Entonces, normalmente cuando se hace un estudio de los atributos de Dios, se empieza de esta manera: se hacen las distinciones de una manera en cómo se puede entender y ya de ahí progresar. Sin embargo, yo lo cambié por el propósito de estos estudios de los jueves. La manera en cómo lo estoy haciendo es tratar los atributos que son primero como más generales, que hablan de otros atributos también, para así llegar a un estudio completo, un estudio sumamente bíblico. Por eso inicié con la santidad de Dios. Creo que es el más fundamental para entender quién es Dios y cómo es Él. Y pues para continuar, iba a continuar con la inmutabilidad de Dios, que también de Cristo, pero decidí mejor soberanía, porque es una idea o es una doctrina multifacética, tal como lo vimos con la santidad de Dios. Tal como la santidad de Dios, la soberanía de Dios nos enseña varias cosas sobre nuestro Padre Celestial, y sobre Cristo Jesús, y sobre también su Santo Espíritu. También es declarada desde el inicio hasta el final de la Biblia. Es sumamente claro que todo cristiano por lo menos ha mencionado la soberanía de Dios, o por lo menos tenemos algunos aspectos de ese atributo entendidos, y lo llamamos a nuestro Dios como el soberano, tanto en nuestras oraciones como cuando evangelizamos. Entonces tenemos una idea de lo que es. Y como dije, yo simplemente voy a progresar con ese entendimiento para ver que es multifacético, que vale la pena estudiarlo, porque es solamente a través de los atributos de Dios donde mejor podemos conocer quién es Dios. Y algo fundamental de su ser y de su carácter es que Él es soberano. Ahora, interesantemente, las referencias bíblicas de la soberanía de Dios son limitados. O sea, no tenemos
versículos directos que nos dicen sobre la palabra soberanía en sí, pero una vez más, la idea o la doctrina es establecida desde el inicio hasta el final. Y ahorita vamos a ver unos versículos donde nos describen a nuestro Dios como el soberano. Vamos a ver, de hecho, es lo primero que vamos a hacer. Vamos a ver en Job, capítulo 31, versículo 28. Y antes de leerlo, el término soberano o soberanía se usa en las Escrituras tanto para describir a un rey humano, sea de Israel o sea de otra nación, pero sobre todo se utiliza para describir o al Padre o al Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y el término puede significar varias cosas, como dije, vamos a ver algunos ejemplos. Número 1, Job 31, versículo 28. Nos dice así: esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Ahora un poco de contexto. Aquí en el libro de Job normalmente se recuerda lo inicial y lo final del libro, de cómo están reunidos los ángeles de Dios y luego aparece Satanás y quiere pues comprobarle a Dios en su mente finita, porque pues Satanás no es infinito en nada, sigue siendo alguien que fue creado dentro de la creación y por lo tanto no es omnisciente y no es omnipresente, etcétera. Y él quería comprobarle a Dios de que Job no era totalmente santo, totalmente justo, porque Dios, como lo dijo él, le había dado todo. Y pues Dios permite un poco de sufrimiento en la vida de Job para probar su fe. Y así Satanás tentó a Job para que maldiciera a Dios. Y de eso se trata lo inicial, todos lo conocemos. Y luego vemos que al final Job mantiene su integridad, su fe, y alaba a nuestro Dios. Pero todo lo del medio, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 40, es realmente un diálogo entre tres amigos de Job y Job. Y ellos van primero porque Job pues estaba sufriendo mucho, como conocemos en el contexto, y ya después de varios días en silencio, un amigo empieza a hablar y pues como pensaban los fariseos, estás sufriendo porque algo hiciste. Y se ve muy claro en el diálogo. Y es bastante difícil de ver porque el libro es bastante largo de Job. Y dicen cosas ciertas de Dios, los amigos de Job. Sin embargo, sus asunciones o las cosas que estaban tratando de razonar sobre la causa del sufrimiento de Job era errada. Y Job se está defendiendo. Cada vez que un amigo concluía, Job decía, pues yo soy un hombre justo, yo hago esto y lo otro, y pues realmente no he hecho nada malo en lo que yo conozco de Dios y su ley. Y así se va a través del todo el libro. Y aquí en el capítulo 31, en todo ese capítulo, Job está defendiendo su integridad, sus buenas obras, sus buenas intenciones. Y el inicio del capítulo llama a nuestro Dios el omnipotente. Entonces sabe perfectamente quién es Dios, sabe sus atributos, y es muy interesante porque se razona de que Job, el tiempo que él vivió fue antes de la ley de Moisés. Entonces esto nos indica de que varias personas conocían quién era Dios y cómo era él. Y pues en defendiendo su integridad, está diciendo, ¿cómo me pueden decir que a sus amigos, cómo pueden decir que yo me estoy gloriando a mí mismo si yo conozco que todo lo que yo tengo y toda la creación es gracias al Dios soberano? Entonces, eso es la idea que tenemos que ver, cómo la soberanía es multifacética y puede significar varias cosas. Y es lo que Job entendía perfectamente, que Dios es soberano, y a continuación vamos a explicar un poco más sobre lo que significa esto. Hechos 4:24 se ve algo similar. Sabemos que en el capítulo 4 Pedro y Juan están ante el concilio, y el concilio quieren culpar a estos dos apóstoles en que estaban mal y que pues merecían por lo menos cárcel, pero no podían. Y al ver el denuedo de Pedro y de Juan, pues los sueltan. Y como resultado de eso, como pues el concilio nunca perdía, y sin embargo perdió con pescadores, que era algo vergonzoso para ellos, pues la multitud, al ver a Pedro y a Juan que salieron y que no les pasó, por lo menos no pasaron por cárcel, si recuerdo bien el texto, dice
la multitud, y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios, o sea, a Dios, y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, estas fueron las palabras de la multitud sobre la soberanía de Dios. Estaban reconociendo de que Dios estaba interviniendo en el caso de Pedro y de Juan, y que por buen razonamiento de que si Dios defendió a Pedro y a Juan, quería decir que el mensaje que ellos estaban predicando era verdad, o sea que Cristo en verdad murió y que resucitó al tercer día, y que todo lo que Cristo enseñó era aprobado por Dios. Y ellos reconocen todo eso, pero fíjense cómo lo primero que dicen: soberano Señor. Entonces se ve desde el Antiguo Testamento con Job, y se ve también en el Nuevo Testamento con esta multitud de judíos, que antes de ver cómo Dios es creador y todos sus atributos y su excelencia, lo describen como el soberano Señor. Pero no solo se le describe así al Padre, también al Hijo. Nos dice 1 Timoteo 6, 14 al 16, que guardes el mandamiento sin máculas ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, está hablando de Cristo, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Me encanta esa doxología del apóstol Pablo, creo que lo leí hace unas semanas. Pero Cristo también se le dice soberano, y por su deidad, pero también en cómo venció la muerte a través de su resurrección, y cómo ascendió a la diestra del Padre y asumió el trono de David y estableció el nuevo pacto, que lo vemos cómo fue establecido en el día de Pentecostés en Jerusalén, en Hechos capítulo 2. Y aquí es realmente la raíz del por qué el Imperio Romano, este es un paréntesis, el por qué el Imperio Romano odiaba tanto a la iglesia, porque ya los cristianos en este entonces ya no decían que César era soberano, estaban diciendo que Cristo es soberano. Y pues Pablo afirma no solamente la soberanía del Padre, sino también aquí claramente la soberanía de Cristo Jesús. Y si notan perfectamente en Job y en Hechos lo que leímos, fíjense cómo cuando se menciona la soberanía, las otras descripciones del Padre y del Hijo, que creó todas las cosas, que habita en luz inaccesible. O sea, este es un método de interpretación donde en este caso, si vemos un atributo, vemos el resto del versículo y qué más nos dice en conjunto del atributo. Y así es como entendemos, por ejemplo, que la soberanía de Dios implica, número uno, que es creador, y implica, número dos, que tiene una gloria y una majestad única. Pero bueno, continuamos en 2 versículos más. Nos dice Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Padre se le refiere al soberano, y en Apocalipsis 1:5 una vez más a Cristo Jesús. Dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, como han notado, en los versículos previos el término soberano comunica muchas cosas a la vez. Y en este estudio apreciaremos solamente 4 facetas de la soberanía de Dios. Entonces, en otras palabras, cuando predicamos sobre la soberanía de Dios, o cuando lo comunicamos en una oración o con alguien, debemos, en mi opinión, por lo menos tener estas 4 cosas en mente. Que la soberanía está compactado con la siguiente información. Que, número 1, que Dios es el creador. 2, que Dios es rey, en el sentido más absoluto de la palabra. 3, cuando describimos a Dios como el soberano, estamos diciendo que Él es omnipotente, que es infinito en su poder, que no hay límites, que no hay
un techo o hay algo que pueda impedir que Él cumpla sus propósitos y solamente sus propósitos. Y 4, de que Él es el gran proveedor. En mi opinión, se debe de entender estas 4 cosas para poder articular la soberanía de nuestro Dios, o entenderlo por lo menos. Entonces veamos lo primero, en que Dios es el creador. Lo más fundamental de la fe cristiana, entendemos todos que Dios es el creador, y pues es imposible no hablar de la soberanía de Dios sin antes mencionar este aspecto, que Él es el creador. Te lo afirma la Biblia desde el primer versículo y te lo sigue afirmando a través de toda la Biblia. Vemos que lo que significa de que Él es creador es que su voluntad es la causa principal de todas las cosas, que Él es la causa principal de la existencia de todas las cosas, de todo tiempo, de todo objeto inanimado, de toda persona, de toda personalidad, de todo lo que pueda existir, tanto en la vida de la mente como en lo material, es debido a Dios. Esto es lo que la Biblia nos enseña y el buen razonamiento de ello. Entonces, es lo principal de que cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablemos de que Él es el creador. Todas las cosas, además de esto, cuando aprendemos que Él es el creador, pues aprendemos que todas las cosas le pertenecen a Él. Y Él puede hacer lo que Él quiera con esas propiedades. Y tiene sentido que Dios tenga completa autoridad sobre todas las cosas que Él creó, porque pues, en ponerlo en términos sencillos, Dios no crearía nada si no puede controlarlas. Dios no crearía nada sin tener la facultad de poder utilizarlas para cumplir sus propósitos o controlarlas. Todo preside de Él y es causado por Él también. Toda cosa que es concebible mentalmente es causada por nuestro Dios. Y pues consideren algunas de muchas referencias bíblicas sobre esto, de que Dios es el creador. Vemos en Génesis 14:19, en las palabras vemos las siguientes palabras: y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Desde el inicio, cuando Abraham andaba obedeciendo a Dios en irse de su tierra de los caldeos, y cuando iba de lugar en lugar, la gente aprendía de Dios a través de él, y cómo pues las descripciones específicas que ellos decían, a pesar de que no estudiaban teología ni nada. Cualquier persona quien pueda apreciar lo que existe, tanto en su diseño como en la perfección de todas las propiedades de la tierra, del universo, etcétera, puede llevarte a la conclusión racional de que hay una causa inmaterial, eterna, omnipotente y personal que causó todas las cosas. Y los cristianos le llamamos a esa idea o a esa doctrina, Dios. Y en Deuteronomio 10:14 dice, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Como Dios creó todas las cosas le pertenecen, y por lo tanto es soberano sobre ellas. Tiene completa autoridad y dominio sobre su propia creación. Una vez más, algo perfectamente lógico de aceptar. Colosenses 1:16, recuerden que mencioné que la soberanía de Dios se declara claramente tanto con el Padre como el Hijo. Aquí en el caso se hace mención del Hijo en su soberanía ejercida. Dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Apocalipsis 4:11, la justificación de la motivación del coro celestial, del por qué adoraban a Dios, de por qué Él merecía o merece nuestra adoración, es porque Él es creador. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Para ser creador requiere perfección, eternidad, omnipotencia y voluntad, como aquí mencionó el último versículo, que por su voluntad existen todas las cosas y le pertenecen todas las cosas que son visibles o tangibles o materiales, como aquellas
propiedades que son inmateriales como seres espirituales, como objetos abstractos, como los pensamientos, todo eso. Entonces, cuando nos referimos a la soberanía de Dios, debemos de por lo menos comunicar que Dios es el creador de todas las cosas, y es por eso que todas las cosas le pertenecen, incluyendo nuestras vidas y sí, también nuestra adoración. Ahora, la segunda faceta de la soberanía de Dios es que Dios es rey. Y aquí no vamos a ver versículos específicos sobre esto porque creo que los tenemos muy en claro, de hecho hemos leído algunos, pero lo que sí es que les voy a dar una gráfica ahorita que nos va a ayudar a apreciar este segundo punto. Y de hecho, Dios en ser rey, como nos lo enseña la Biblia, nos puede enseñar o mostrar una multiplicidad de cosas. Por ejemplo, puede enseñarnos que Él sostiene todas las cosas con su poder infinito y que Él determina los fines de tales cosas también. Él gobierna como el rey absoluto, en el sentido más absoluto de la palabra. Todas las cosas dependen de Él y están subordinadas a Él también. Y esta es una autoridad, de hecho, que todo rey, que todo presidente y que todo dictador en el presente, en el pasado y en el futuro ha querido tener, pero nunca logrará. Esta faceta de la soberanía de Dios solamente le pertenece a Dios, a la perfecta deidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ningún ser humano, ningún ser espiritual puede tener este aspecto de la soberanía, de crear o de gobernar como rey en el sentido más absoluto de la palabra. Y Dios no debemos de pensar que es como un presidente o algo parecido a eso. No gobierna bajo un régimen democrático. El reino de Dios, su realeza es absolutamente monarquista, en que no hay votaciones si Dios es nuestro Dios o no. Él simplemente es Dios y Él simplemente es Rey. Y de hecho, Dios Rey y su reino deben considerarse como el gran tema general de las Escrituras. El amplio tema de las palabras rey o reino se ven tanto en el sentido humano como divino a través de las Escrituras. Aparece a lo largo de la Biblia. Se aplican a los reyes humanos, pero sobre todo se aplica hacia nuestro Dios y muy directamente. Si algo nos enseña la Biblia sobre Dios es que Él es rey, porque Él es soberano. Entonces aquí tengo un poco de información. Aquí, por ejemplo, las palabras hebreas para rey, reino, reinado o trono aparecen más de 3,000 veces en el Antiguo Testamento, mientras que en el griego estos términos aparecen 275 veces y en el Nuevo Testamento. Una vez más, estos términos pueden utilizarse para reyes humanos, pero sobre todo se utiliza para nuestro Dios. ¿Y qué es lo que esto nos indica? De que la Biblia nos quiere enseñar que Dios es rey porque Él es soberano. Y Dios es rey, como lo dije, en el sentido absoluto de la palabra. Dios es rey de la eternidad. Esto lo vemos en lo que no se nos revela antes de Génesis 1 y es hasta Apocalipsis 22. Y también lo que sigue de Apocalipsis 22, la eternidad en el cielo y aquellos que son condenados también en el infierno. Dios es rey de la creación, Génesis 1 al 2. Dios es rey de la historia, toda la Biblia, Génesis 1 al Apocalipsis 20. Fíjense cómo Dios interviene regularmente en los asuntos de su reino, como en Israel, tanto como en la iglesia. Siempre Dios está dirigiendo la historia humana para cumplir sus propósitos, sea para preservar su creación, sea para intervenir, sea para ejercer juicio o misericordia. Dios es Señor del tiempo. Dios es el Rey de la redención. Esto lo vemos una vez más desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20. Dios es el Rey de la tierra. Todo le pertenece. Si Él decide establecer a un líder humano, Él también puede decidir remover a ese mismo líder humano, en donde si permite que alguien sea presidente, si su voluntad es remover a esta persona, lo puede hacer porque Dios es soberano.
Dios es Rey del cielo, Dios es Rey de todo, porque Él es soberano. Y pues la soberanía de Dios en el sentido real, o sea, de realeza, es de naturaleza universal, mediadora, espiritual y redentiva también. Dios es Rey de nuestras almas y con su soberanía nos dirige hacia la salvación a través de Cristo Jesús. Y en un aspecto cristológico, Dios sigue reinando, pero ahora en su Hijo unigénito, Cristo Jesús, como el soberano que venció la muerte a través de su cruz y de su resurrección también. El reinado de Dios es irresistible, no te puedes oponer a ella, es invencible, no puedes hacer un ejército y tratar de ir en contra de Dios, pero a la vez, aunque tienes estas cualidades, también el reino de Dios o su reinado es tierno y también amigable. Y esto lo vemos en cómo Él nos invita a ser parte de su familia, a ser parte de su reino, que es la iglesia de Cristo Jesús. Dios es omnipotente, la tercera faceta de la soberanía. La omnipotencia tiende a ser sinónimo, de hecho, en los escritos teológicos y aún en la Biblia, tiende a ser sinónimo a la soberanía. Se usan intercambiablemente estas palabras, soberanía y omnipotencia. Dios no puede ser ni creador ni rey en ningún sentido si no fuera omnipotente. La omnipotencia de Dios definido es el poder que Él tiene para hacer cualquier cosa que Él ve que es necesario hacer. Está totalmente ligado con su voluntad. Si Él quiere cumplir algo, nada lo puede impedir. Tiene todo el poder. Su poder es infinito, es absoluto, es innegociable y es inmutable también en ese poder. Eso es que no cambia. Dios no puede padecer por debilidad, no puede padecer por periodos donde sea más fuerte en este día o sea menos fuerte en otro. Dios es completamente fuerte, omnipotente, todo lo puede. Y esto lo vemos en cómo la omnipotencia de Dios se ve primero en nombres formales hebreos como El, Elohim, El Shaddai, Adonai, etc. Todo nombre, todo título de Dios en el Antiguo Testamento te comunica su omnipotencia y su soberanía también. Por eso una vez más se usa de manera intercambiable. Y hay un versículo que me gustaría leer y hay más referencias ahí, pero Génesis 18:14, una vez más, como desde muy temprano te establece la soberanía de Dios. Nos dice Génesis 18:14 que para Dios nada es imposible. Claro que mientras Él sea su voluntad de poder hacerlo y que sea lógico y que sea parte de su pues voluntad. Dice el versículo: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces, en cómo la exhortación se declara un atributo de Dios, su omnipotencia. Para Dios no hay nada difícil. Y solo fíjense en todas las referencias que tenemos. Job 42:2 te dice lo mismo. Jeremías 32:27, Zacarías 8:6, etc. Pero no solamente se declaran versículos de esta manera directa, se comprueba también en cómo con su omnipotencia creó todas las cosas y cómo podemos comprobar la existencia y la autoría de Dios en la creación, en cómo vemos el diseño de las cosas, el diseño de nuestros cuerpos, el diseño del universo, la belleza que se caracteriza, que se ve que una mente ejerció todo lo que nosotros podemos palpar. Dios es simplemente, como se le refiere en las Escrituras, el Dios todopoderoso. 2 Corintios 6:18, Apocalipsis 1:8 nos declara todo esto. Y finalmente, y pensé que tenía bastante tiempo, pero no sé si el tiempo está yendo rápido o si yo estoy yendo rápido, pero por último, para dar de conclusión, la última faceta que debemos de tener en mente cuando hablamos de la soberanía de Dios es que Él es el gran proveedor. Y esto también se puede utilizar un término que de hecho lo he utilizado antes, que es extrabíblico, que se llama providencia.
Esta es una palabra extrabíblica de la providencia, viene de la versión bíblica del latín. Y de hecho, para poder explicar un poco mejor, en Génesis, si me acompañan al capítulo 22, versículo 14, Génesis 22, versículo 14, recuerden que pues la Biblia fue escrito en hebreo del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero ya con el tiempo, ya en el periodo medieval, pues se empezaron a traducir en otros lenguajes y uno de ellos fue obviamente el latín. Bueno, aquí lo que voy a leer fue que la palabra que utilizaron para traducir una palabra aquí que es proveer o proveerá, la usaron como providencia o providencia. Dice el versículo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Ya en hebreo era Yahvé Jireh o Jehová Jireh. Y por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto, será providencia. La palabra providencia o providiere se puede dividir en dos, antes, videre, de ver antes. Videre de la palabra video. Entonces Dios en su omnisciencia ve antes las necesidades de su creación. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Fue en el momento en donde Dios prueba la fe de Abraham y donde Abraham pues se le fue pedido que sacrificara a su hijo. Y vemos cómo suceden las cosas y que al final de cuentas Dios proveó un cordero. Lo hizo de antemano porque estaba el cordero en este monte. Y de eso se trata lo que quiero comunicar aquí, que Dios es el gran proveedor y esta es una faceta de su soberanía. La Biblia habla más sobre la providencia de Dios o el hecho de que Él es el gran proveedor, habla más de esto que los 6 días de la creación. Nuestro hermano Alfonso habló bastante sobre esto en la introducción del servicio de esta noche, donde Dios está activo, donde está involucrado en todos los aspectos de su creación, se preocupa por nosotros, nos ama y siempre está interviniendo para el favor de nosotros y para cumplir sus propósitos también. Hay demasiados versículos donde nos establece esto. Dios, por ejemplo, mira desde el cielo y ve la vida diaria de los hombres. Salmos 11, versículo 4, si gustan acompañarme o simplemente escucharme. Salmos 11, versículo 4, nos dice lo siguiente. Entonces, por el momento lo que hemos visto en este último punto es que Abraham reconoció la soberanía de Dios como Yahvé Jireh, que el Señor proveerá, y de hecho llamó ese lugar así, porque reconoció que Dios al ser soberano, Él provee por su creación. Y toda la Biblia te suplementa este entendimiento de que aparte de que Él es creador, Dios es el gran sustentador de su creación. Salmo 11:4, me equivoqué, dice aquí, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y luego los siguientes versículos dicen cómo está examinando a sus seres personales, los que Él creó, y luego efectúa juicio o efectúa gracia. Vemos en el segundo punto que el reino y el gobierno de Dios se extiende a lo largo de todas las generaciones, que Dios está activo desde el principio de la creación y continuó siendo activo en todo lo que nos narra Génesis y hasta el día de hoy, tanto en la escala mundial, universal, pero también en la escala individual. Dios de alguna u otra manera nos ha traído a los pies de Cristo Jesús. Y siempre es bonito cuando oyes a un cristiano en cómo te relata en que pues yo vivía así y así, pero no sé cómo estuvo, de que las cosas se acomodaron y que finalmente llegué a una iglesia de Cristo. Bueno, hermanos, eso es la idea de la soberanía de Dios. La providencia o en la manera en cómo Dios provee por su creación, esto de la providencia es su soberanía ejercida. Entonces, esta es una manera en cómo resumir este último punto. Mientras los otros 3 puntos que hablamos son descripciones de
lo que es el carácter o la esencia de la soberanía de Dios, este último punto habla de la soberanía de Dios, pero en acción o ejercida. La naturaleza también siempre está bajo la dirección divina. En el mismo libro de Job nos habla de esto también. No me acuerdo si fueron sus amigos que dijeron esto o Job mismo. Dios provee para todas las necesidades físicas de la humanidad. Salmo 145, versículo 16. La vida de una persona está bajo el cuidado divino desde su nacimiento, y su muerte también está determinada por Dios, porque Dios es soberano y es el gran proveedor. Y por último, Dios dirige el curso de los asuntos humanos, incluso el destino y la fortuna de las personas. En que alguien se vuelva rico o que alguien tenga un empleo o que viva en un cierto lugar, todo depende de Dios, porque es soberano, Él es el soberano absoluto de toda la creación, es el Señor del tiempo, es el Señor de todo lo visible e invisible, es el Creador, es nuestro Rey, es nuestro Dios omnipotente, el Altísimo, y también Él es el gran proveedor. Y la providencia o el gobierno de su soberanía siempre está en acción. De esto se caracteriza Dios. Dios manifiesta regularmente su presencia en el cielo, como nos dice aquí, que está en su santo templo, pero siempre está activo en la vida de nosotros y en los asuntos que suceden en el mundo constantemente. Si suceden guerras, si suceden pandemias, si suceden cualquier tipo de suceso, es porque Dios lo ha permitido, porque en su voluntad, que luego con el tiempo se ve por qué lo permitió, Él lo considera como algo necesario o una intervención necesaria. No siempre se puede entender completamente la voluntad de Dios, porque en ciertos aspectos es misteriosa, pero sí debemos respetar su soberanía en todo tiempo, porque su soberanía ejercida en este sentido siempre es personal, siempre es lógico, es paciente, es cuidadosa, es universal, particular, silenciosa, afectuosa y sobre todo sobrenatural. Entonces, en conclusión, en este estudio hemos aprendido que la soberanía de Dios es una enseñanza compleja, multifacética y, para mí, por lo menos, muy interesante. Vale la pena continuar estudiando estos atributos de Dios, porque solo así aprenderemos mejor quién es Dios, a quien tanto amamos y que también adoramos. Podemos encender nuestra fe mejor así, podemos estimularla mejor, podemos hacerla que crezca cada día cuando aprendemos sobre su santidad o aprendemos sobre su soberanía. Y también podremos tenerle más respeto y temor a Dios cuando entendemos perfectamente su soberanía. Y por consecuencia va a mejorar la calidad de nuestra vida espiritual también. Entonces, en resumen, vimos que hay por lo menos 4 facetas de la soberanía de Dios: de que Él es Rey, número 1, de que Él es Creador, de que Él es Rey, es omnipotente y por supuesto que Él es el gran proveedor. Entonces, cuando hablemos de la soberanía de Dios, procuremos mencionar alguna o todas de estas 4 facetas que he tomado el tiempo de compartir con ustedes. Que nuestro Dios soberano y perfecto los bendiga, y ya pronto vamos a tener un segundo estudio sobre esto, pero nuestro Dios soberano será el quien dictará si sucede o no. Vamos a hacer una oración y pues una vez más que Dios los bendiga y gracias por su atención.